Hola, mis queridos alumnos del octavo básico. Les envío un saludo fraterno a cada uno de ustedes y paso a explicar la segunda guía que les mandé. En la segunda guía vamos a seguir trabajando el tema del Renacimiento italiano y del humanismo y vamos a cerrar el tema. Eh, y en esta guía aparece el ya conocido mapa de Europa. Y en este mapa, más que los topónimos, vamos a trabajar algunos aspectos políticos, porque yo supongo que ustedes ya se ubican perfectamente con los topónimos. La primera pregunta tiene que ver con el orden político que impera en Europa durante el siglo XV y XVI. Y vamos a ver en el siglo XV y el XVI el surgimiento del Estado moderno. Y tres naciones consiguen eso antes que las demás. Es el caso de España, Francia e Inglaterra. Las tres lo consiguen conformarse como estados nacionales mucho antes que el resto de Europa. Y les pido que ubiquen esas tres naciones en el mapa, más el Imperio Otomano, que va a ser la gran potencia del siglo XV, XVI, incluso el XVII, como la potencia hegemónica en el Mediterráneo. Y quiero que me expliquen además qué pasaba con los antiguos territorios alemanes e italianos. En uno todavía estaba vigente el imperio medieval y en el otro estaba el papado. Por lo tanto, hay una diferencia entre las tres estados-nación que se conforman a partir del siglo XV y XVI y la situación de esos dos territorios, Italia y Alemania, eh, que no logran unificarse, obviamente. Eso quiero que trabajen en el mapa. La pregunta siguiente se trata acerca de la importancia de los sabios bizantinos con respecto al Renacimiento italiano. Yo les había contado que en Bizancio se había conservado gran parte de la literatura clásica, es decir, los grandes escritores griegos y romanos, que muchos de esos libros no estaban en Europa occidental. Por lo tanto, cuando se produce la caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos, muchos de estos estudiosos, filólogos, fueron rescatados principalmente por los marineros y comerciantes venecianos y genoveses, principalmente venecianos, y ellos los llevaron eh, a ellos y a sus libros a la península itálica. Y cuando llevaron esos libros, obviamente que se produjo todo un redescubrimiento de la literatura clásica y del latín y del griego clásico que se habían olvidado en Europa, y esto va a estimular a los humanistas para no solo volver a conocer los libros de la antigüedad, sino que además a intentar escribir algo nuevo, ¿ya? En la pregunta número 3 les pregunto acerca del concepto del hombre universal, ¿ya? Eh, Dentro de los ideales de la Italia del Renacimiento, está el del hombre universal, el hombre que lo sabe todo, que lo estudia todo. Y entre ellos, bueno, tenemos a grandes expositores, eh, Piero de la Francesca, Lorenzo Bala, Giovanni Pico de la Mirandola, el mismo Leonardo, si ustedes lo piensan. Leonardo se dedicó a la observación de la naturaleza, a la construcción de obras de ingeniería, a la arquitectura, a la pintura, a la cocina, a los venenos, a la música. Entonces, eh, había una valoración del hombre que lo quería saber todo y lo quería conocer todo.
El mejor ejemplo que ustedes pueden dar es tal vez el de Leonardo, que es el más grandioso de todos. ¿Ah? Um, y bueno, también puede ser Miguel Ángel, que si bien era un escultor, también se dedicó a la pintura y a la arquitectura. Entonces ahí ustedes tienen ejemplos totales acerca de lo que era buscar un hombre universal. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque piensen ustedes que en la Edad Media, en general, los valores giraban en torno a los valores de la caballería, los caballeros andantes. Entonces, este burgués refinado que vive en las ciudades italianas y aspira a conocerlo todo, bueno, es una novedad. Luego, viene una pregunta sobre... aparece una figurita que es muy importante. La figurita es un encargo que le hacen a Leonardo acerca sobre el hombre de Vitruvio. Vitruvio era un antiguo arquitecto romano que se dedicaba escribió 7 libros de la arquitectura, bueno, y a Leonardo le pidieron, ¿no es cierto?, que iluminara, e iluminó esa figura. Ahora, eso es importante porque ese es el símbolo del antropocentrismo. Recuerden que la Edad Media es una época profundamente religiosa. De hecho, ahí se fortalecen y se crean las dos nuevas religiones monoteístas del mundo, que son los cristianos y los musulmanes. Entonces es una época empapada de religiosidad. Y todo el conocimiento humano estaba en pos de comprender a Dios. En el Renacimiento empieza un cambio que va a determinar la modernidad, no es que un día para otro se levantaron y dijeron, lo que queremos explicar es al hombre y no al Dios. No, pero es un cambio paulatino. Y el mono de Leonardo explica exactamente eso. ¿Por qué? Porque piensen que es un estudio matemático de cómo construir. El mejor ejemplo que les puedo dar, las antiguas catedrales góticas, ¿no es cierto?, que eran tan estilizadas y largas y grandes y gigantescas. Bueno, la propuesta de Vitruvio, a través del dibujo de Leonardo, es que ahora ya no será Dios la medida de las cosas, sino el hombre. Y finalmente, viene una pregunta sobre el capitalismo, pero esas ustedes ya las conocen. Ustedes saben que antes que surgiera el Estado moderno, lo que va a surgir es la banca. Las ciudades italianas, ya después de las cruzadas, van a empezar a comerciar en el Mediterráneo, van a organizarse en pos de las riquezas que ese comercio generaba y van a crear dos de las instituciones más importantes económicas que hay hasta el día de hoy, que es la banca, los bancos, es decir, el crédito, el préstamo, y los seguros, que protegían esa inversión que se hacía cuando se viajaba por el Mediterráneo. Porque si no te encontrabas con los turcos, te encontrabas con los piratas bereberes y bueno, y hasta ahí llegaba el negocio. Ya, más o menos ese es el itinerario de las respuestas que espero. Recuerden escribir bien, redacten sus respuestas, tómense su tiempo. Les envío nuevamente un abrazo fraterno. Lamento mucho no poder compartir con ustedes. Chao, queridos.